estoy en el proceso, digamos, los procesos doctorales no son tan básicos o sencillos, son investigaciones y aportes a la ciencia. Yo estoy ya, digamos, en una etapa de edición del tema que hice, o el tema que se me aprobó y que está en construcción, es el tema de la incidencia del movimiento político, del movimiento indígena ecuatoriano como actor político en el proceso 1921. Básicamente lo que analizamos es, fuera de la antropología o de los movimientos sociales, qué incidencia o qué características como movimiento actor político tuvo el movimiento indígena en este proceso, en este lapso del 19-21, desde octubre del 19 hasta las elecciones. Por otro lado, sí, digamos, yo continúo, como siempre, en mi carrera profesional como consultor político. También realizo actividades académicas en la medida de lo posible. Soy docente de algunos posgrados en el mundo hispano de comunicación política y programas de educación continua. Y tratamos de hacer opinión lo que más se puede. Lo único que me alegra también de que la pandemia se acabó es que ustedes, los periodistas, cada uno montó su portal de acuerdo digital y ya todos los días había que atenderlo. El periodista trabajaba en la televisión en la mañana o al mediodía, en la mañana en la radio, en la noche tenía su portal y todos pedían una hora en la noche, era terrible. Hubo unas 2 semanas que yo tenía que hablar prácticamente 4 horas al día, una hora en la mañana con los medios y en la noche, y pensaba que los periodistas son especiales, ¿no? Hay que llevarse bien con ellos porque se te resienten. Entonces ya más o menos como los 2, 3 meses, 10 por Dios, máximo 20 minutos porque una hora es una brutalidad. Pero bueno, aquí estamos, encantado como siempre de servirlo. Un gusto, Osvaldo, saludarte también. Espero te encuentres bien, de salud junto a tu familia. Vamos un poco por el lado de la nueva composición de la mesa legislativa. Eso al final va a garantizar que existan acercamientos a la luz de una misiva que envía Virgilio Saquicela al presidente, o será lo contrario. Lo digo porque es UNES la organización política que finalmente ha logrado coronar la primera vicepresidencia en conjunto con uno de Pachacuti que se ha autoproclamado disidente o rebelde, ¿no? Por allí el PSC, que es aliado intermitente, digo yo, ocasional, de UNES y de Pachacutic en ciertas cosas. Entonces, esta nueva composición, ¿garantiza la gobernabilidad o profundiza la crisis política? A ver, yo tengo un criterio que lo he compartido con algunos colegas de ustedes. Yo atiendo con mucho cariño desde radios comunitarias campesinas, de estudiantes hasta la CNN y ustedes. Eh, Mire, todo dentro de la institucionalidad. Fuera de ello, nada. Todo dentro de las instituciones, fuera de ello, nada. Y cuando hablamos de eso, revocatoria de mandato, bienvenida. Muerte cruzada, bienvenida. Culminación de mandato, bienvenida. Todo lo que está dentro del marco institucional, yo creo que hay que aceptarlo. Lo que no creo que es aceptable es lo que está fuera de eso, sedición, desestabilización, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno tiene un problema que nunca lo pudo, creo que, superar, ¿no? Por un lado, la conformación, el triunfo de Lasso en la segunda vuelta fue bastante distinto a lo que sucedió en la primera vuelta. Es decir, el gobierno llegó con un bloque muy débil de asambleístas y lo que se logró estructurar después no llegó, digamos, a los porcentajes que se requiere para tener unas facilidades de la asamblea. Eh, y eso de alguna forma creo que trastoca ese criterio que se nos vendió de que esto era una constitución hiperparlamentaria, hiperpresidencialista, etcétera, etcétera, lo cual es falso. Cualquier sistema del planeta, sea monárquico, parlamentario, si una tendencia tiene mayoría absoluta en todas partes, obviamente quienes encabezan van a tener el poder total. Entonces, la situación que vive el país, por ejemplo, que hay en ocasiones creo que, no sé si exceso de parlamentarismo o un hiperparlamentarismo, es reflejo de que no existe un hiperpresidencialismo como tal. Entonces, dentro de ese ejercicio parlamentario, todo lo que está dentro de las normas creo que tiene que ser aceptado. Ahora, lo que garantiza la estabilidad, mi querido amigo, no es necesariamente lo que haga o no la Asamblea, es la gestión efectiva de gobierno de quienes están en el Ejecutivo. Me explico. Les pongo un ejemplo. Yo escuchaba, pero la verdad me quedé sorprendido cuando escuchaba al presidente
pero lo decía alegremente y con un convencimiento que teníamos tantos miles de millones de dólares en la reserva monetaria, en la reserva en el exterior, y de esos tantos miles de dólares tal porcentaje es de los dineros de los municipios. Municipios que están con 3 meses de atraso. O sea, me explico. Ustedes dos, que son periodistas no solo digamos, de pantallas, porque lo son también, sino de territorio, que han ejercido el periodismo desde muchos espacios, saben perfectamente la importancia y la incidencia que tienen los municipios en el Ecuador profundo. No es lo mismo, obviamente, un municipio como El Quito, Guayaquil, Cuenca, qué sé yo, hasta Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, que son grandes y tienen capacidad de autogestión. Bueno, no te llegan las rentas, los prediales, los convenios con la empresa privada. Los municipios pequeños del Ecuador profundo, vamos por un ejemplo, Célica, Putumayo, qué sé yo, Siksik, Mi Tierra, Colta, Naranjal, etcétera, etcétera. Los municipios, en las economías de esos pequeños lugares del país, el municipio es un actor fundamental de la economía. Entonces, si tú retrasas las asignaciones a los municipios, generas un problema terrible en la liquidez del pueblo. Entonces, la estabilidad de un gobierno creo que va desde su gestión efectiva. Tú puedes no tener mayoría en las cámaras para tener una discusión conceptual de que queremos poner una reforma laboral que flexibilice, bla, bla, bla. Y otra cosa es que tú ejecutes tus competencias. Ejemplo, el tema de la seguridad. Yo trato de ver cada vez menos televisión, prensa, de todos lados, y salvo obviamente periodistas serios como ustedes, y trato de buscar información con datos verificados, digamos, con datos duros. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Ecuador, por ejemplo, hasta el año 2017 tenía su récord histórico de muertes violentas a la baja, tenía 5.4, competíamos con Costa Rica, con Chile, me explico. Y hoy día Guayaquil está entre las 50 ciudades más poderosas del planeta. Entonces tú me dices que no, que es que el correísmo y el Chapo Guzmán iba al palacio y jugaba dominó con Correa, ese tipo de estupideces, por ejemplo, que no aportan al debate, indistintamente de los temas que el correísmo tenga que responder, si tiene que responder. Ese tipo de cosas no llevan a lo más medular, que es la solución de ese gran problema. Me explico. Para borrar al correísmo de la historia, la mejor forma es que si la cédula antes tomaba 20 minutos, bueno, que tome 10. Ahora, creo que me hago entender. Si ahorita las muertes violentas es el récord histórico de Guayaquil, nunca en la historia de Guayaquil tuvimos 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estamos más inseguros que Sinaloa. Me explico. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Bueno, queremos borrar al correísmo, por poner un ejemplo de la historia, hay que bajar esas cifras de inseguridad a 5, que es mejor que 5.4, que es lo que tenía el correísmo. Entonces, en ese sentido, creo que lo que garantiza la gobernabilidad, sin perjuicio, obviamente, que el nivel de algunos asambleístas es patético, pero sí creo que lo que fortalece un gobierno es la efectiva gestión y el servicio a los ciudadanos. Entonces, tienes un gobierno y ustedes dos que están ahí en la cabina, y yo somos personas de la clase media, prepárense para el batatazo del impuesto a la renta el próximo año nosotros, cuando el presidente se autoroga el impuesto a la herencia. Ese tipo de contradicciones, ¿ya? Tienen que ir hacia lo medular. Paguemos impuestos, no hay ningún problema, pero yo quiero seguridad, pues yo no puedo estar pagando, se me ocurre, $600 de mensuales de un seguro privado cuando pago $3.000 mensuales de impuesto a la renta haciendo el prorrateo. Entonces, ese tipo de situaciones, mis queridos amigos, tienen que centrarse en una gestión efectiva. Cuando un gobierno es efectivo y solvente en sus responsabilidades y no está culpando al otro, ve pajaritos de todos lados, tiene que salir adelante indistintamente si tiene o no tiene mayoría en las cámaras. Osvaldo Moreno es analista político y está en Contrapunto aquí en Huancavilca. 7:51, Edson Casañas. En la manera de comunicar de esta administración del señor Guillermo Lasso, muchos se quejaban, decían que no se sabe, que no se conoce. Ahora, desde que hubo este cambio, particularmente en el Ministerio de Comunicación, de Información, se nota un poquito más activo, como que han salido el presidente, los ministros, a dar la cara, incluso a aceptar ciertas cosas, errores y corregir. De alguna manera también ahí hubo fallas en la comunicación del gobierno al principio. Mira, a ver, y esto es un criterio básico del maravilloso oficio de ustedes. Lo que no se comunica no existe y nadie ama a lo que no conoce. Pero vamos allá. A ver, o sea, yo trato, mire, inclusive les soy honesto, ustedes porque son mis amigos. Yo hasta estoy tratando de ya evitar hablar del gobierno porque cuando a mí me enseñaron desde chiquito que si no hay nada bueno que decir, no hay que hablar en la boca. Entonces, fíjese usted, correísmo, narcotráfico. Y lo terrible es colegas de ustedes intentando posicionar eso. Sí. Y usted tiene pruebas. No, pero no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque me llegó un video de WhatsApp y lo vi en net. Por Dios. Sí, claro. Entonces, correísmo, narcotraficante.
el señor Herbas, fui a buscarlo a su hacienda y como no votó lo que yo quería, es un evasor. Jaime Nebot, conspirador, matón. O sea, tú no puedes abrir diálogos, ¿sí? O sea, o hablarnos ahora de consensos y buscar los acuerdos y acercamientos, cuando acusas digamos, a las fuerzas políticas, indistintamente cuáles sean. A mí estas cosas, a ver, yo justamente hoy conversaba con algunos colegas cuál es el rol de nosotros como consultores políticos. Primero, nosotros no queremos ser parte de la corte de ningún candidato. Eso es mortal. Segundo, no nos interesa ser contratistas del futuro gobierno. Nuestro negocio es ganar y chao, hasta nunca. Y tercero, y la más importante, nosotros no ejecutamos las decisiones, las recomendaciones estratégicas. Esa parte táctica se encarga el equipo, el director de campaña, yo qué sé. Entonces, del mismo modo, tú no puedes pretender lograr acuerdos cuando dices cualquier cosa. Entonces resulta que los conspiradores, mafiosos, socialcristianos, y los evasores, como el señor Herbas, que es lo que, palabras del presidente, por si acaso, cuidado, de repente son los que, así como te hicieron ganar la elección, por lo menos los cristianos, ahora te acaban de salvar de una destitución en la Asamblea. Entonces, creo que necesita el gobierno un poco de madurez. No le encuentro a Lazo, ojalá lo haga Rosemena, me parece un tipo... Yo creo, miren, hay mucha gente que cuestiona la gestión de la gobernación del economista Pablo Rosemena, pero es un hombre que fue mandado a una guerra, a pelear una guerra con palos y piedras contra Lampa, que tiene toda la tecnología que ustedes no se imaginan. Entonces, ojalá, yo creo que al gobierno le falta un ministro eficiente y sobre todo ejecutor. Eso es lo que no tiene el gobierno. Un ministro ejecutor, es decir, un ministro que gestione, que resuelva, que ejecute. Ojalá sea Rosemena. Ojalá, sería espectacular. Digo por el bien del país, más que por él. Entonces, cuando tú no tienes un brazo ejecutor visible, cuando te pasas diciéndole a toda la clase política con la que después te sientas y buscas acuerdos y que sí, al uno le dices narco, al otro le dices evasor, al otro le dices mafioso, conspirador, entonces tienes también que cuidar tu retórica porque hay algo muy interesante. Y este es un fenómeno de comunicación que creo que valdría... bueno, nosotros tratamos de hacer este tipo de entrevistas los más coloquiales para que las señoras, los señores y señoras que nos escuchan, el pueblo, se sintonice un poco y tampoco es que venimos a dar una clase magistral, todo lo contrario, tratamos de tener una conversación porque finalmente la interacción con nuestros radioescuchas, que ustedes la tienen en el día a día, creo que es lo más potente, lo más importante, lo que más nos nutrimos. Pero, por ejemplo, yo sí creía o creo y estoy convencido de que tiene que haber un giro en ese sentido con la retórica, porque el fenómeno político, que esto hay que analizarlo, el problema no es si la aceptación del presidente es 10%, 20%, 8%, eso es más o menos 50%, es como en un periodo de tiempo tan corto, la popularidad del presidente se diluyó. Un gobierno que arrancó de forma extraordinaria con la vacunación, indudablemente, donde se demostró de todo lo que somos capaces los ecuatorianos, lo que pasa cuando se junta la empresa privada, se junta el pueblo, se junta el gobierno, y tuvimos éxito con la vacunación. Entonces, cuando apostaron a una política pública, con todos los recursos y toda la potencia, usted vio el éxito, rompimos récord mundial. Ecuador pasará a la historia como el país que vacunó más que todo el mundo en función de la estadística de su población. Ecuador tuvo ese récord histórico durante casi una semana, 3, 4 días. ¿Por qué? Porque el gobierno afectó o apostó a lo público. Porque el otro problema es que si tú tienes gente que se ha pasado, y ustedes entrevistan a mucha gente, este es un espacio plural, un saludo al economista Clever Chica, por cierto. Entonces, si tú tienes gente que respetable, muy inteligente algunos, pero son gente que yo respeto y se han pasado los últimos 10 años diciendo que el Estado es un estorbo, que el Estado no sirve, que el Estado es gallinazo, que el Estado es un robo. Entonces, cuando tú tienes gente que te dice que el Estado es inservible y que no sirve y que es un estorbo, cuando lo ejerce, obviamente tiene que validar su teoría. A esa gente que no cree en el Estado hay que tenerla lo más lejos posible de la administración de la cosa pública, porque ya estamos viendo los resultados en materia de inseguridad, en el tema de los hospitales públicos, en materia de atención de los servicios públicos. Algo tan básico como la identidad de un ser humano, que es su cédula. Vaya saque un pasaporte y me cuente. Entonces, ese tipo de situaciones, la única forma es con gestión efectiva. Así que ojalá a Rosemena le dé esa impronta de funcionario ejecutor, eficiente, que inyecte los recursos, porque al final es nuestro dinero, pues. Esa plata no tiene que estar en Brickell financiando condominios o a los tenedores de bonos. Ese dinero tiene que ser invertido, digamos, en este caso en obras públicas, que creo que son fundamentales para el día a día del país. 7 de la mañana con 57 minutos.
Para los últimos que nos quedan, Osvaldo, algo al vuelo, como decimos los guayacos. Las precandidaturas en el caso de Guayaquil y de Guayas, ¿no? Hay un desgranaje parcial, diría yo, en el PSC, porque primero en su momento, pues ya trascendió lo de Nicolás Lapenti, también se había confirmado lo de Cristina Reyes. No hay una decisión todavía con Cristina, pero ayer nos decía un concejal del PSC, Jorge Rodríguez, que en el caso de Andrés Guzmán no iría para un segundo periodo a la concejalía, sino que eventualmente tomaría una decisión para participar en la candidatura a la prefectura del Guayas. Esos desgranajes en una tienda política particular que ha permanecido por varias décadas en el caso de la alcaldía de Guayaquil, hace 3 años volvió a la prefectura del Guayas, luego de un paréntesis de 10 en el caso de Jimmy Jairala. ¿Cuáles son las proyecciones, ¿no? Si al final este desgranaje parcial podría pasarle o no factura al PSC. Yo lo felicito por su pregunta porque me da la impresión de que no está en la discusión. Pocos periodistas lo están sacando a la discusión. A ver, aquí hay dos cosas. Siempre, al menos yo planteé de que habría que ver si Cintia lograba prolongar esos liderazgos sólidos y fuertes como fueron el de Férez Cordero y Nebot. O sea, te pueden caer bien, mal, ideológicamente, cuestionarlos. Y yo, de hecho, los he cuestionado mucho. Sobre todo a Nebot lo cuestioné por su administración en algunos aspectos. Pero algo que era indudable es ese liderazgo que él ejercía. Entonces, efectivamente, subió la doctora Viteri y hoy por hoy tienes un desgrane brutal. Tienes al señor Lapenti, al señor Guzmán, tienes a Cristina y seguramente se me escapa más de uno. Ahora, hay elecciones y elecciones. Por ejemplo, la elección de la prefectura del Guayas es la elección más grande a nivel seccional del país. Estamos hablando de más de 3 millones de electores. Es como ser presidente de Costa Rica o de Panamá. Y creo yo que a pesar de todo el desgranaje y todo lo que tú quieras, algo que tiene el Partido Social Cristiano es su aparato, es su músculo, es su estructura, una maquinaria electoral aceitada que ha ganado los últimos 30 años. Digamos que lo que siguiera pasando con el correísmo si el Correa estuviera en el país, no nos engañemos, lo de la sentencia de Correa fue para que no sea candidato, punto. Puede haber una discusión jurídica, todo lo que tú quieras, pero o sea, seamos serios. O sea, lo de influjo psíquico, hablamos de fallos en el debido proceso, cuidado, no en el juzgar si son o no culpables, eso lo debería estar la justicia, pero creo que termina haber hecho el juicio a Correa una política de Estado nos salió muy caro, y ya vemos las consecuencias. Entonces, en el caso de Guayas es una provincia, como yo le decía, muy grande, y quienes quieras o no, te guste o no, a pesar de todos sus desgranes, quienes tienen el músculo y el aparato, para mí el mejor control electoral del mundo hispano, es el Partido Social Cristiano. Dicho de otra forma, desde mi punto de vista, esa elección de prefectura se va a polarizar entre las 6 y la otra fuerza que es la única que tiene también la estructura, el aparato y el músculo como para contender una contienda de esa magnitud, que es el correísmo. Entonces, yo creería que una vez que ya las aguas se aclaran, que ya hay más claridad, candidatos calificados y cerca de la campaña, eso se va a clarificar. Pero para mí, los únicos que tienen el músculo y el aparato y la fuerza para poder contender una elección de esa magnitud son el Partido Social Cristiano y el correísmo. Y a nivel de Guayaquil, habrá que ver, ya con la aparición de estos actores, con el candidato del correísmo, el señor Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez, con esta ruptura definitiva que aparentemente hay entre el señor Jairala y el correísmo, la doctora Viteri, si sale también Cristina Reyes, todavía falta, yo creo que el escenario estaría más configurado y ya tendríamos que esperar estudios de opinión pública para ver qué efectos ha tenido este tipo de situación. Ahora, yo sí creo que es momento de una reflexión profunda en la ciudad, de los cambios que tenga que tener la ciudad, y de todo tipo de situación que pudiéramos, de alguna forma, para bien. Si usted a mí me pregunta, creo que hay una gran oportunidad histórica, más que de renovación, de refrescamiento de las ideas, ¿sí? Indistintamente de que sea la misma Cintia quien lo encabece. Creo que es un momento de Guayaquil ya después de 30 años, bueno,
digamos que el costo o la compensación, porque también hay que reconocer que el municipio de Guayaquil era un urinario hasta antes de la llegada del Férez Cordero, fundamentalmente. Creo que ya es momento de una reflexión. Guayaquil, y se lo digo con respeto, es una ciudad que es delineada de San Borondón. Hay 4 corporaciones, 4 familias que delinean Guayaquil y sus negocios. No he dicho negociados, por si acaso. Entonces Guayaquil es una ciudad que ya hace tiempo no es diseñada desde Guayaquil, es diseñada en función de otro cantón, un maravilloso, bello, arrocero, cantón que amo como San Borondón. Pero Guayaquil hay que concebirla de Guayaquil, y eso ya no pasa hace 15 años. Entonces creo que es momento de que haya un cambio en la concepción de ciudad desde la ciudad. Y tal vez puede ser la misma doctora Viteri que lo haga. Así que vamos a ver qué pasa en Guayaquil, que es una plaza importante, y también obviamente en el resto del país. Por ejemplo, Quito es una plaza donde en Quito tú con 20% puedes ser alcalde y Yunda los tiene, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa también en el resto del país y qué es lo que sucede aquí en Guayaquil. Listo, gracias a Osvaldo Moreno, analista político, ya nos ha dado una primera lectura en torno a lo que sucedería en las próximas elecciones seccionales. Estoy de acuerdo en muchas cosas, salvo en lo que dijo que solamente 20 minutos. Con Osvaldo hay que hablar más. Gracias. No, con ustedes con todo gusto, la hora completa. Yo les estoy contando la época de la pandemia. Ya vio Osvaldo. Osvaldo, ya vio que Edison no quiere 20 minutos con usted, quiere más. Hay que hablar más, es muy interesante lo que nos dice. Siempre es un gusto atenderlo porque creo que ustedes, y no porque me estén entrevistando, o sea, la coherencia, la objetividad, o sea, se nota en un momento tan difícil para el periodismo, creo que ustedes lo reivindican y sigan así, y uno, como en toda profesión, va aprendiendo, no es lo mismo. Estoy seguro que el señor Escobar pensaba distinto cuando se graduó del periodismo a hoy que han pasado tantos años de ejercicio, igual que usted. Sí. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? El tiempo nos da las respuestas y los felicito por reivindicar esta maravillosa labor que es créanme que yo amo el periodismo, me hubiera encantado hacer periodismo y reivindico a la gente que lo dignifica como ustedes. Un gran abrazo, un saludo a mi amigo el economista Chica y bueno, y como siempre estamos en contacto de la hora.